monitor, pero solo es para que pueda grabar bien esto. Bueno, buenas noches. Pues esta noche de hoy, pues siempre para mí es un gusto, es una dicha estar con ustedes, que tengamos la oportunidad esta noche de tratar un tema tan importante y tan trascendental como son, pues, las medidas de coerción, el auto de procesamiento, que son figuras que realmente instituciones de carácter cautelar que nosotros tenemos que analizar esta noche. Creo que lo tenemos ya en pantalla, ¿verdad? Bueno, comencemos. Bueno. Fundamentalmente, pues el auto de procesamiento es una resolución que se dicta con el objetivo fundamental de ligar de proceso al imputado. Cuando el sindicado le hace la imputación, luego declara, pues el Ministerio Público, después de que él declare, con los medios de investigación que tiene, pues solicita que se le liga proceso. Entonces se puede dictar auto de procesamiento. El autoprocesamiento liga al sindicado al proceso, lo convierte en imputado y fundamentalmente tiene que dictarse cuando existen motivos racionales y suficientes de la posible participación del sindicado en el hecho punible, le concede, su objetivo principal del autoprocesamiento es concederle al sujeto del imputado todos los derechos y garantías que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal. La ley también habla de los recursos y los tratados en materia de derechos humanos también, y lo sujeta a las obligaciones y prevenciones derivadas del proceso. ¿Cuáles son esas obligaciones y prevenciones derivadas del proceso? Pues básicamente es el hecho de que a él se le conmina para que pueda asistir a las diferentes audiencias que vamos a tener con la consecución, con la secuela del proceso, las medidas de coerción que le sujetan al proceso. Si estaba con prisión preventiva, pues tendrá que mantenerse en esta. Si estaba con arresto domiciliario, pues tendrá que estar solo en su departamento, en el departamento de Jalapa. Si se le obliga a firmar el libro respectivo de medidas sustitutivas, también tendrá que firmarlo. Es decir, todas esas obligaciones y prevenciones que él debe cumplir, no solo con el objetivo de cumplir las medidas de coerción, sino que también asistir a las distintas audiencias a las que fuera llamado y a las diligencias de prueba también que fuera llamado para... no porque él vaya a ser objeto de prueba, sino que cuando se produce una prueba, cuando se diligencia una prueba, deben estar presentes todos los sujetos procesales, por el principio de inmediación. Entonces, básicamente, él debe estar presente. Cuando él está presente en su persona, es una defensa material. Y la defensa técnica la ejerce un abogado letrado, como lo hemos analizado ya en capítulos anteriores. Los derechos y garantías otorgados mediante el autoprocesamiento permiten, fundamentalmente, el objetivo es brindar todas las herramientas para una defensa penal efectiva, ya sea material o técnica. ¿Qué es eso? Que tengan todo, que puedan invocarse todos los derechos fundamentales, todas las garantías, todos los mecanismos de defensa, todos los recursos que establece el código. Para poder hacer una defensa penal efectiva, el abogado debe conocer muy bien no solo la dogmática penal, no solo la criminalística, no solo el proceso penal, no solo la teoría de la prueba, no solo los derechos humanos, sino que debe conocer también, y sí, la teoría del caso. Bien, entonces, por favor, vamos a analizar el artículo 320 del Código Procesal Penal, por favor. Leamos el artículo 320. Este artículo, pues sí, establece lo siguiente. Dice... auto de procesamiento. Dice, inmediatamente de dictado el auto de prisión preventiva. Una cuestión que es importante antes de que leamos el auto de procesamiento, quiero hacer una aclaración. ¿Dónde sacamos eso de los indicios racionales y suficientes? Los indicios racionales y suficientes, recuerden que habíamos explicado
que es, a través de los medios de investigación, establecer la probabilidad de que el imputado pudo haber cometido ese hecho punible, a título de autor o título de complicidad. Pero fíjense que el código, este código tiene un pequeño problema. Y habla aquí que para poder dictar el artículo, dice, escuchen esto, el artículo 259. Solo se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos razonables y suficientes para creer que el sindicado ha cometido o participado en él. El código confunde la prisión preventiva con el auto de procesamiento. Porque cuando se habla del auto de procesamiento, solo nos habla inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá el auto de procesamiento. ¿A qué se refiere? Entonces la ley tiene una redacción mal aquí, porque aquí debió haber habido un artículo que establecer que se tenía que dictar auto de procesamiento cuando existieran indicios razonables y suficientes de que la persona del imputado hubiese existido la posibilidad de participar como autor o como cómplice en un hecho punible. Si nosotros nos vamos a la Constitución, tiene el mismo problema. Dice, no podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de que se hubiera cometido un delito y sin que concurran los motivos razonables suficientes para creer que la persona detenida ha cometido o participado en él. Antes de dictar prisión preventiva, se dicta el auto de procesamiento. Y para que se dicte el auto de procesamiento, mis amigos, tiene que haber indicios razonables suficientes. Motivos razonables suficientes para poder ligar a proceso a una persona. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Sigamos. Entonces leamos bien el auto de pues dice, inmediatamente dictado el auto, sigamos al 320, inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, dice, el juez de control de la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Eso es un error, es un error. ¿Por qué? Dice, inmediatamente dictado el auto, o sea, primero se va a dictar el auto de procesamiento, luego se va a dictar el auto de prisión preventiva o el auto de medidas sustitutivas. No va a ser antes. No se pueden dictar medidas, sería ilegal dictar medidas de coerción, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva en contra de un sujeto si no se ha dictado auto de procesamiento, porque el auto de procesamiento es lo que formalmente liga a proceso a la persona del imputado. Leamos los efectos en el 322. Son efectos del auto de procesamiento, dice ligar a proceso a la persona contra quien se emite. Concederle todos los derechos y recursos de este código que establece para el imputado, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones del proceso que se derive inclusive del embargo. Esas prevenciones, usted tiene que estar en prisión preventiva, sí, por supuesto, tiene que estar en prisión preventiva. Usted va a estar bajo medidas sustitutivas, va a estar bajo arresto domiciliario, va a estar firmando el libro respectivo de control de medidas sustitutivas del juzgado, tiene prohibición de acercarse a la víctima, se lo vamos a someter al cuidado de una persona que va a informar periódicamente al tribunal, le vamos a prohibir que asista a bares, le vamos a prohibir que asista a fiestas, etcétera. Pero para que eso se dé, primero tiene que haber auto de procesamiento. Entonces es falso que el 320 diga inmediatamente dictado del auto de prisión preventiva una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento en contra de la persona que esté, porque no es así en la práctica. ¿Escucharon y han visto los videos que hemos visto y los audios que subí? El juez dicta primero el auto de procesamiento y después de dictar el auto de procesamiento dicta el auto de medida sustitutiva de prisión preventiva. La Constitución también se erra en ese aspecto, ¿sí? Porque dice, no podrá dictarse auto de prisión sin que exista información suficiente de haberse cometido un delito sin que concurran los motivos razonables y suficientes. Si hay motivos razonables y suficientes de que un sujeto cometió un hecho punible, no le vamos a dictar auto de prisión preventiva o auto de procesamiento. ¿Bajo qué circunstancias? Y primero hay que ligarlo al proceso. ¿Cuál es el acto a través del cual la resolución que le concede todos los derechos y garantías y todas las prevenciones y obligaciones que tiene que cumplir la persona del imputado? ¿Cómo va él a estar obligado a guardar prisión preventiva? ¿Cómo va a estar aguardado a prisión preventiva si no se dicta antes un auto de procesamiento? No puede dictarse un auto de prisión preventiva, no puede dictarse una medida sustitutiva de la prisión preventiva si no se establece que existen motivos razonables y suficientes de que ese sujeto haya podido participar en la comisión de un hecho punible.
Por lo tanto, entonces debe dictarse auto de procesamiento de primero y luego auto de prisión preventiva. No sé si hay alguna duda de esto. ¿Se entendió esto? Sí, yo sé. Muy bien. ¿Erwin? ¿Gary? Sí, sí, entendí, Lick. ¿Mauricio? Mauricio no está hoy aquí. Muy bien. Entonces, 320 dice. Auto de procesamiento. Inmediatamente dictado el auto de prisión preventiva o una medida sustitutiva, el juez con control de la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Dice, solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagado la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. O sea, el auto de procesamiento se puede reformar. ¿Qué quiere decir eso? Se puede reformar de oficio o a instancia de parte. ¿Y qué es lo que se va a reformar? Se puede reformar la calificación jurídica. Nosotros venimos, llegaron a un sujeto por homicidio, pero no habían suficientes medios de convicción, medios de investigación. Nosotros pues, explotamos medios de convicción para establecer que ese sujeto cuando provocó el deceso del otro sujeto que le disparó, fue porque lo insultó, tocó a su mujer, y entonces eso provocó en él un cortocircuito. Y generó un estado de emoción violenta. Él se enojó, perdió la cabeza y disparó. Entonces ahí reformamos el auto de procesamiento, el juez lo puede reformar de oficio, o nosotros instamos una audiencia de reforma de auto de procesamiento, modificamos el auto de procesamiento en cuanto a la calificación legal del delito, y solicitamos al juez que la cambie de homicidio a homicidio cometido en estado de emoción violenta, por ejemplo. Bueno, vamos a analizar ahora los requisitos del auto de procesamiento. Dice, el auto de procesamiento deberá contener nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso, o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Supongamos que el juez, a la hora de dictar auto de procesamiento, no le puso solo Rodolfo Chavarría, y él se llamaba Rodolfo Solo Chavarría Moreno. Entonces puede reformar de oficio el auto de procesamiento dictando una resolución y corrigiendo de que el nombre completo es tal, no es tal, ¿verdad? Dice, una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que se dio el indagatorio. Las proposiciones de hecho, lo que dice la imputación del Ministerio Público, lo que el Ministerio le imputó al acusado, una sucinta enunciación de esos hechos. Dice la calificación legal del delito. Eso creo que no hay mayor cosa. Y dice la cita de las disposiciones aplicables. El artículo que regula el autoprocesamiento, el artículo que regula el tipo penal por el cual ha sido ligado, etcétera. Dice los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. El auto de procesamiento debe ser, eso de los fundamentos de la decisión es el 11 bis, que ya lo hemos leído varias veces. Después tiene que cumplir con ese derecho fundamental de fundamentación de las resoluciones judiciales. Tiene que indicar las razones de hecho y de derecho por el cual está dictando auto de procesamiento. ¿Y qué efectos provoca? Dice, son efectos del autoprocesamiento. En primer lugar, dice, ligar a proceso a la persona contra quien se emite. El autoprocesamiento lo va a ligar a proceso. Entonces no podemos dictar prisión preventiva en contra de él si no lo ligamos antes a proceso, sería ilegal. Ligamos al proceso, hay un juez ahí que da de unos videos que subí. Póngale coco a ese juez. Él explica muy bien esa circunstancia. Dice, ligar a proceso a la persona contra quien se emita. Dice, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho, hay de derechos fundamentales, el derecho de defensa, el principio el principio de imperatividad, el principio de igualdad, todas las garantías que hay. Dice, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del presente, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. ¿Qué obligaciones y prevenciones? Obligaciones es el hecho de someterse cautelarmente a una medida de prisión preventiva, del cual él no puede salir de ahí. Si él sale, viola la ley. Si el sujeto tiene que ir a firmar periódicamente el libro de control de medidas sustitutivas al juzgado de paz, tiene que hacerlo, porque si no está violando estas obligaciones. ¿Y qué prevenciones? La prevención es de que en cualquier momento va a ser citado a cualquier diligencia del proceso. Va a ser citado a la audiencia de intermedia para decidir si el Ministerio Público tiene suficiente tesis acusatoria y medios de convicción para sustentar su tesis acusatoria en un debate oral y público. Va a comparecer a la audiencia de ofrecimiento de prueba para ofrecer su prueba, para fiscalizarla al contrario. Va a asistir al debate para dilucidar su situación jurídica. Esas son las prevenciones.
Se le previene que él está sometido a proceso y que cualquier llamamiento para cualquier audiencia, hacen una audiencia de anticipo de prueba, donde va a declarar que tiene que estar ahí porque tiene que estar presente. Y cuando él va a estar declarando o haciendo cualquier petición, porque él puede interrogar testigos también, él está haciendo uso de su defensa material. Cuando él declara, hace uso de su defensa material. Y el jurisperito en derecho, el abogado que lo defiende, en el momento que está argumentando y utilizando todos los recursos que tiene a su mano, que le otorga el ordenamiento jurídico del sistema de justicia penal, está ejerciendo la defensa técnica. Dice, cuando habla del embargo precautorio, sí, cuando estamos hablando de una responsabilidad civil proveniente del delito, precautoriamente se le puede embargar el salario, se le puede embargar su casa, se le puede embargar un vehículo, todas las medidas precautorias que son parte del proceso civil. Permítame un momento. ¿Sí? Sí. Ahorita le hablo. Bueno, entonces, esas medidas cautelares, pues hay de distinta gama. Puede ser el embargo, puede ser la intervención de una empresa mercantil, la intervención de una finca, etcétera. O sea, las medidas precautorias que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, atendidas comunes a todos los procesos, también se pueden aplicar en el embargo, secuestro, la intervención, esas medidas cautelares. Y también dice sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Recordémonos que la persona civilmente responsable es el tercero civilmente demandado. El tercero civilmente demandado, eso está derogado. ¿Sí? Eso está derogado. Ya no hay actor civil en este proceso, ya no hay tercero civilmente demandado. Sí se puede ejercer la acción reparadora, la acción civil, pero es parte de la reparación digna, y eso se hace en la audiencia de reparación digna. Pero es hasta en esa audiencia donde se va a establecer cuál es la responsabilidad de la persona que civilmente debe responder de un delito. Porque, por ejemplo, si fuera un piloto de un bus, todos sabemos que ellos tienen responsabilidad solidaria con los pilotos de los medios de transporte, tienen responsabilidad solidaria establecida en ley. Eso sí es establecida en la ley. Tienen responsabilidad solidaria con los pilotos. Entonces ahí al que tendrían que reclamarle la responsabilidad no solo sería el piloto, sino que también el piloto como autor del delito o posible autor del delito, sino que también al dueño del vehículo. Dice, medios de transporte, artículo 1651 del Código Civil. Dice, las empresas o los dueños de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores o cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se lo vaya encomendado
opere de manera transitoria. En los demás casos, que no sean vehículos, pues antes la persona, pues, recuérdense que toda persona penalmente, lo es así, toda persona responsable penalmente, pues también civilmente. Eso lo establece el código penal, ¿verdad? Lo sabemos nosotros, lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo establece el código. El artículo 112, toda persona responsable penalmente, del delito de falta también es responsable civil. Entonces hay una responsabilidad civil ahí, y la lógica nos empuja a establecer que en los otros delitos, a quien responde civilmente sería el, el propio sindicado. Ahora, si por ejemplo es un representante legal de una entidad mercantil, de un banco, de alguna sociedad mercantil, de una farmacia, etcétera, él, si en ejercicio de su función de representante legal comete el delito, pues tiene una responsabilidad personal por el delito, pero también la entidad tendría una responsabilidad civil. Bueno, no sé si queda ya algo claro del auto de procesamiento. ¿Hay alguna duda? Por favor. Pregunten. Ustedes no preguntan, hombre. No sé si todo está claro. Pues yo creo que todo esté claro. ¿Arling? ¿Me están escuchando, señores? Sí, Lick, el micrófono no me dejaba activar la compu. ¿Está bien? Sí, ¿Está Lick, bien? sí, yo vi los dos videos, Lick, también. Graciela. Sí, Lick, y estoy Gary. tomando nota también de todo lo que está diciendo. Gary. Sí, solo una pregunta. Sí. Así como usted en la práctica, ya en la mayoría, en los autos de procesamiento siempre se logra ligar o siempre logran ligar a varios a proceso, o hay casos que se quedan nomás hasta ahí. Hay casos que en lugar de dictar auto de procesamiento dictan una falta de mérito, dijo. Falta de mérito. Cuando no concurren los presupuestos para dictar un alto de autoprocesamiento, no hay indicios razonables de que una persona haya podido participar en un hecho punible, se dicta falta de mérito. Pero la mayoría de veces, yo calcularía que se dicta auto de procesamiento más o menos casi en un como 85% de los casos de los que he visto. Es un término coloquial, por decirlo así. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar ahora. Permítame un momento. Medidas de coerción. Nos toca. Bueno, las medidas de coerción fundamentalmente son consecuencia del auto de procesamiento. Estas medidas tienen carácter cautelar, es decir, no están vinculadas a la culpabilidad o inocencia, no se van a dictar porque, no se van a dictar porque el imputado sea culpable, o no se van a dejar dictar porque sea inocente. Su objetivo es asegurar la presencia del imputado en el proceso, para que este se desarrolle. Limitan la libertad ambulatoria del acusado para que éste asista al proceso. Y la prisión preventiva mucho más, ¿verdad? Si nosotros analizamos en el capítulo sexto, están todas las medidas de coerción del código, del artículo 254 al artículo 269. Ahí están todas. Dentro de las medidas de coerción tenemos una amplia gama. Tenemos la prisión preventiva y también tenemos dentro de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, que son también medidas de coerción.
Son medidas de coerción personal. Así, bajo ese título están reguladas en la ley. Bueno, para poder dictar medidas de coerción, ya sea la prisión preventiva o las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, tiene que ver si dictaba autoprocesamiento. Y tienen carácter cautelar. ¿Qué es un carácter cautelar? Que cautelar va a ser asegurar las resultas del proceso. Asegurar que el proceso se desarrolle de una forma normal y que la persona del imputado esté presente en el proceso. ¿Sí? Que no se dé la fuga. Entonces, para eso se dictan las medidas de coerción para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Tenemos, en este caso, el principio favor libertatis, que creo que ya lo explicamos. Este principio se desprende que la prisión preventiva tiene carácter excepcional. Es una excepción. La regla general debe ser la libertad bajo medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Lo podemos resumir. La regla general es la libertad y la excepción son la prisión preventiva. Y si nosotros analizamos esto en el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice, la libertad de una persona no puede estar condicionada a garantía que la libertad de una persona puede estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio, lo que excluye como regla general en proceso penal a la prisión provisional. La regla general es la libertad, la excepción de la prisión provisional. El artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Entonces, la regla general es la libertad y la excepción de la prisión preventiva. Y el artículo 259, último párrafo. Último momento, solo. Bueno, el artículo 259, último párrafo, establece lo siguiente. Dice, la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. La libertad ambulatoria, la libertad de locomoción se tiende a limitar con el objeto de asegurar la presencia del imputado en el proceso. Ese es el objetivo primordial. El artículo 14, segundo y tercer párrafo del Código Procesal Penal, es importante sacarlo a colación en estos momentos. Y dicho artículo dice, voy a leer todo mejor. El proceso penal, dice, el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad y corrección. Esto es lo importante. Dice, las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y analógica quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad, el ejercicio de sus facultades. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando estemos interpretando todas aquellas normas que tengan que ver con medidas de coerción que restringen la libertad del imputado, las tenemos que interpretar en el sentido de dar la libertad. A eso se refiere ese artículo, de favorecer la libertad del imputado. Y aquí dice, las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter excepcionales y serán proporcionales a la pena de medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda por eso. O sea, las únicas medidas que se pueden otorgar son las que están en el código. Bueno, vamos a hablar de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida de coerción que limita la libertad ambulatoria de la persona del imputado, recluyéndolo en un centro de detención provisional, que es distinto a los de cumplimiento de condena y tiene carácter de excepcional. Recordémonos que la regla general es la libertad y la excepción es la prisión preventiva, principio de favor libertatis. Aquí tendríamos que establecer que cuando una persona se halla bajo prisión preventiva, esta persona no puede estar en el mismo lugar en donde se hallan las personas que hayan cumpliendo condena. Y eso no sucede así. En Jalapa, aquí hay personas que están bajo prisión preventiva o cautelar, están también con personas que ya se encuentran cumpliendo condena. Un hecho totalmente lamentable. Si nosotros analizamos el artículo, a ver, por favor, Arvin, léame el artículo 10 de la Constitución. El 10, ¿verdad, Lick? El 10 de la Constitución. Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional serán distintos a aquellos en los que se han de cumplirse las condenas. La autoridad y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo serán personalmente responsables. Muy bien. A ver, Graciela. Graciela. Sí, Lick, dígame. Veamos el artículo de 274. Artículo 274, ¿verdad, Lick? Tratamiento. El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales diferentes de los que utilizan para los condenados a pena privativa de libertad, o al menos en un lugar absolutamente separado de los dispuestos para estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes, que sufren la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procesamiento penal. En especial, los reglamentos carcelarios se ajustan a los siguientes principios. Número 1. Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la vida y la convivencia humana serán sanos y limpios. Número 2. El imputado dispondrá de su tiempo libremente y solo le serán impuestas las restricciones imprescindibles para posibilitar la convivencia. Número 3. El imputado gozará dentro del establecimiento de libertad ambulatoria en la medida que lo permitan las instalaciones. Número 4. El imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas, periódicos, sin ninguna restricción. La comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha de preparación de fuga o de continuación de la actividad delictiva. Se cuidará. La comunicación epistolar es las cartas, o sea, el correo por carta, antes. Cartas, dijo, ¿verdad, Lick? Cartas. El correo, así como el correo que utilizábamos antes cuando nos mandábamos una carta, ¿verdad? Que mandamos una carta que nos... Ya está en discurso, veamos. Muy bien. ¿Sigo, Lick? ¿Sí? Se cuidará adecuadamente de la salud de los internos, quienes en caso de enfermedad tendrán derecho a asistencia médica gratuita, incluso de un médico de su confianza a su costa. Si el imputado lo solicita, se le facilitará asistencia religiosa según sus creencias. El imputado que trabaje tendrá derecho a un salario que recibirá mensualmente, y el imputado podrá gozar periódicamente de privacidad con su pareja. Muy bien. Veamos, por favor, el 275 también, Graciela, por favor. Artículo 275. Contralor jurisdiccional. El tribunal controlará al respecto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos en el artículo anterior. Podrá designar también un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el cumplimiento del régimen establecido.
¿Hay alguna duda en cuanto a la prisión preventiva? Licenciado, y así como usted dijo ahorita que eso no se cumplía, de que siempre cuando envían a prisión preventiva a los imputados se va a donde están también junto con nosotros, ¿ahí qué se podría hacer? Habría que interponer un amparo, porque realmente aquí en Jalapa hay personas que están, son personas que están cumpliendo condenas, están metidos en el mismo recinto, en el mismo recinto. Muy bien, Lee. Sí, la verdad es realmente Lick, casi no se cumple eso, ¿verdad, Lick? y eso casi no se cumple, es muy difícil. Allá en Guatemala sí hay algunos sectores donde no se cumple tampoco, pero sí en algunas, granja penal que Quetzaltenango, sí. En algunos lugares que son específicamente, esos sí están los dos puntos. Es triste, es lamentable, pero es la realidad. Bueno. La prisión preventiva no es necesaria en los delitos que no tengan prevista la pena de privación de libertad. Por ejemplo, en el delito de omisión de denuncia, en donde la pena es una multa, y no pues, se podría dictar prisión preventiva. Tampoco se podría dictar prisión preventiva cuando no se espera esta sanción como resultado del proceso. Por ejemplo, un caso de violencia contra la mujer, que es una pena de 5 a 12 años, que sabemos que es conmutable hasta 5 años, y que el sujeto es un delincuente primario, entonces ahí sabemos que no le van a poner una pena mayor de 5 años, entonces se le puede otorgar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Y en los delitos menos graves, pues, a menos de que exista la presunción razonable de peligro de fuga o peligro de versión de la verdad, en ese caso debe dictarse la prisión preventiva. Si nosotros analizamos el artículo 261, dice los delitos, en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstrucción por la versión de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera dicha situación. Bueno, vamos a hablar del peligro de fuga. ¿Existe peligro de fuga, por ejemplo? Vamos a analizar el artículo 262. Dice, eso lo habíamos visto, pero es bueno analizar. Dice, para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer en el país. Entonces, cuando hablamos nosotros del arraigo, es el ligamen, ese vínculo que tiene la persona en un territorio determinado, en una ciudad, en un municipio, en una aldea, en un caserío, en una colonia, que está determinado porque el sujeto tiene su domicilio en ese lugar. El sujeto vive ahí, o tiene su residencia habitual ahí. Tiene el asiento de su familia ahí, vive con su familia en ese lugar, tiene su negocio aquí, tiene alguna empresa, tiene alguna farmacia, alguna zapatería, o trabaja aquí, es maestro, trabaja para el Ministerio de Educación, es doctor, trabaja para el Ministerio de Salud. Y tiene que tomarse en cuenta las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Personas que vienen de El Salvador, que están indocumentados, que ni siquiera traen DPI, que no pueden acreditar esto, van a quedar bajo prisión preventiva. Y de ahí dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Eso no es muy aplicable. Y nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Quiere decir que estamos juzgando a las personas por actos cometidos. Entonces no podemos aplicar una medida sustitutiva por conductas que son hacia el futuro, por una pena que se espera en el procedimiento. Aquí, con base a eso, tenemos la inconstitucionalidad del artículo 27 del decreto 19 de 2009, la sentencia 1994-2009,
en donde se decretó inconstitucional el artículo 27 del decreto que acabo de citar, porque en ese caso en particular se prohibía aplicar la medida sustitutiva, ¿sí?, en todos los delitos que no fueran conmutables. Entonces, había esa prohibición, pero se impuso esa medida de coerción. También es una cuestión hacia el futuro, ¿verdad? Ahí habla, dice, la importancia del daño resarcible y la actitud del sindicado de imputado que adopta voluntariamente a él. Si, por ejemplo, la persona tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? Y en lugar de haberse bajado a ayudar a las personas, o algún delito de carácter patrimonial, delito de daño, donde rompió alguna parte del patrimonio o algo, o un delito de usurpación, donde una persona está usurpando una finca y está dañándola, de la manera de que se vea que esa persona no va a resarcir el daño, ¿verdad? Ese bien jurídico que se ha lesionado, que es de carácter material, de carácter patrimonial, ahí no le van a dar medidas sustitutivas. Con esa tengo mis serias dudas. Dice, el comportamiento del sindicado de imputado durante el procedimiento y otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y, por ejemplo, si es una persona que se dio a la fuga, es una persona que ha permanecido escondido, es una persona que, por ejemplo, en el caso de estos funcionarios de cuello blanco que andan persiguiendo y se van del país, o en caso de Sinibaldi que se esconden, ahí se puede aplicar esto. Comportamiento del sindicado del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse al proceso. Si él está huyendo de la justicia, huyendo del proceso penal, apartándose del proceso penal, ya lo hizo en un proceso anterior, ya lo hacen a él no le dan a medidas sustitutivas. En cuanto a la conducta anterior del imputado, esa es una conducta que tiene interpretación y relación con lo que acabamos de mencionar. La conducta que establezca que él quiere sustraerse de la persecución penal. Eso también podría tomarse en cuenta. ¿Hay alguna duda en cuanto a estos presupuestos? No. ¿Sí? ¿Me manda? ¿Hay alguna duda? No hay. Sigamos. El peligro de obstaculización para la liberación de la verdad. Esto fundamentalmente se da cuando la persona del imputado o personas enviadas por él van a realizar actos para impedir la averiguación de la verdad histórica. Recuerden que uno de los objetivos del proceso penal en nuestro artículo 5 es determinar la verdad histórica. Y dentro de estos, el artículo 263, le voy a pedir favor a Arlen que lo lea, están los siguientes. Por favor, leámoslo, Arlen. Sí, peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de la obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Eso de destruir, modificar, ocultar, suprimir, que vayan al escenario del crimen, escondan cascabellos, escondan el arma, destruyan evidencia que pueda haber, traten de limpiar la sangre del lugar, traten de quitar cabellos que habían ahí, que habían restos de algún fluido sanguíneo, etcétera, que lo quiten. Que traten de romper alguna nota, alguna carta, que vayan a destruir, como hizo un jugador de fútbol americano que se llamaba Aaron Hernández, que fue a destruir los discos duros de su casa y a modificar las grabaciones, un técnico para que modificaran las grabaciones. Había un disco duro que tenía cámaras de seguridad y fueron a trabar y a modificar todos los videos que habían ahí. Y se influyeron otros como imputados o testigos para que informen falsamente, para que el testigo vaya a declarar algo que no es, para que vaya a falsear la verdad.
Comportarse de una manera desleal o reticente es ir al proceso, declarar algo que no se dio, algo que no consta, o declarar de forma reticente, reticencia es una inexacta declaración. Búsquenlo en el diccionario, inexacta declaración. Entonces, comportarse de forma reticente es dar una declaración de una forma incompleta, de una forma que induzca al error, de una forma que nos lleve a no establecer la verdad histórica. Y cuando se inducen a otras personas a realizar tales comportamientos. No sé si hay alguna duda. No, Lick. Lick, por ejemplo, No, Lick. cuando inducen a las demás personas, yo escuché un caso ¿Cuándo qué? donde ¿Cuándo qué? cuando inducen, así, el último párrafo donde dice inducen, yo escuché un donde le mintieron al juez de dónde vivía el señor, Ujú, le dieron otro domicilio, ujú. pero me imagino que ahí se tienen que poner de acuerdo todos. Lick. Es que lo que sucede aquí es para cuando se va a inducir en, en peritos o testigos para que ellos declaren falsamente. O se va que hay otros coimputados dentro del proceso para que ellos declaren otra cosa. También es aplicable para lo que usted dice, exactamente. Están dando un lugar de residencia. Ellos dicen que viven en Misco, pues la realidad es que viven en Monjas Jalapa, ¿verdad? Están falseando la verdad, lo hacen para que les den una medida sustitutiva de la prisión preventiva. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva también tienen el carácter cautelar, como lo habíamos anunciando, y se van a aplicar siempre cuando el delito por el cual esté ligado al imputado a proceso no contenga previsión de otorgarse. Cuando no exista peligro de fuga o peligro de obstrucción para la liberación de la verdad, y sujetan al imputado a proceso sin estar en prisión preventiva, bajo ciertas restricciones. Están detalladas en el artículo 264. Entonces, como la regla general es la libertad, cuando la regla general es la libertad, entonces se van a dictar medidas sustitutivas de la prisión preventiva, ¿verdad? Cuando una persona está ya ligada a proceso por auto de procesamiento, se puede dictar auto de prisión preventiva en contra de él o un auto de medidas sustitutivas. Pero eso, se pueden dictar medidas sustitutivas de la prisión preventiva porque sustituyen a la prisión preventiva por otras medidas cautelares que van a limitar la libertad ambulatoria de la persona del imputado, siempre que él haya sido ligado a proceso. No se le pueden otorgar cuando estén dentro de las provisiones del artículo 264 o cuando haya peligro de obstaculización para la liberación de la verdad o peligro de fuga. Por favor, leamos el artículo 264. A ver, Gary. Artículo 264. ¿Mm? Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonable, evitado por aplicación de Razonablemente, otra. lea despacio. Usted no tiene prisa. Razonablemente evitado. ¿Qué más? Por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Número 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de Le otra persona. voy a explicar eso. Arresto domiciliario es que la persona no puede salir del departamento de Jalapa, o que no pueda salir de su municipio, o que no pueda salir de su casa, que tenga que estar en su casa, sigamos. Numeral 2. Siga leyendo ese artículo, porque ahí hay una parte que no leyó. De otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. O sea que el arresto domiciliario puede ser sin vigilancia o bajo vigilancia. Va a estar con un agente de policía ahí que va a estar vigilando la casa, que él no se salga de la casa.
O estar un agente de policía ahí con él todo el día, vigilando que no se vaya del departamento, que no vaya a ir a Jutiapa, que no vaya a ir a Toya, a ningún lado de esos, digamos. ¿Explico? ¿De qué manda? Y si se dan casos que pongan algún agente de la policía. Lo que están poniendo actualmente es un dispositivo telemático, que es una, que es una especie como de es como una especie de banda que le ponen en un pie. Entonces eso hay que pagar, es carísimo. Como GPS, Cabal, si la persona ahí lo detectan y ya, prisión preventiva. Ah, bueno. Y a veces es raro que pongan arresto domiciliario con vigilancia, regularmente es sin vigilancia. Pero podrían hacerlo, sigamos. Numeral 2. La obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Por ejemplo, si fuera un extranjero, un salvadoreño que está aquí, se le puede ordenar que esté en un refugio o un asilo de personas y que se esté informando periódicamente. O que esté al cuidado de algún ciudadano guatemalteco que periódicamente esté informando al tribunal. O que se ponga cuidado, por ejemplo, de sus padres a una persona mayor de edad, ¿verdad? Que es una persona alcohólica. Entonces, tiene que estar bajo vigilancia de los papás para que no vayan a beber bebidas alcohólicas, ¿verdad? O consumirlas, digamos. Digamos, Gary. Número 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Eso es cuando lo mandan a firmar el libro de medidas ejecutivas, que le dicen, bueno, usted va a tener que ir al juzgado cada 15 días o cada 8 días a firmar un libro, a presentarse ahí, para que nosotros establezcamos de que usted está sujeto a proceso. Digamos. Número 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Muy bien. Digamos. 5. La prohibición de concurrir en determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Se le ponga la prohibición a la persona que no vaya a discotecas, que no vaya a bares, que no vaya a lugares de diversión. Bien, ¿verdad? O que ingiera bebidas alcohólicas también, ¿verdad? Digamos. 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Cuando una persona, por ejemplo, por violencia contra la mujer, le prohíben que se acerque a la esposa, ¿verdad? Le prohíben que visite la casa conyugal, le prohíben que se acerque a la esposa, ¿verdad? O cuando es un delito de maltrato para menores de edad, la prohibición de acercarse a ciertas personas, ¿verdad? Digamos. 7. La presentación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona, Eso de causa, ¿qué más? mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Bueno, esto quiere decir que también se puede depositar dinero. La caución económica, lo que dicen vulgarmente, una fianza, pero no es una fianza, sino que se deposita ese dinero en favor del organismo judicial, la tesorería del organismo judicial. Ahí se deposita ese dinero, pues se puede hipotecar una casa, se puede dar en prenda un vehículo también, ¿verdad? Un depósito de dinero, de algún valor, de joyas, en embargo de bienes, eso se puede solicitar en un momento determinado. Digamos. El tribunal ordenará las medidas y las
comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan. Gabriel Darling, control telemático, dispositivo de control telemático, hay una ley. Primero de dos se las voy a subir, ¿sí? Digamos. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impiden la prestación. En casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse a procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Bien, digamos. Yo tuve un caso una vez en donde era una persona de mucho arraigo. Era una persona que era doctor. Era una persona que era director del área de salud. Y le habían sindicado de un hecho de tránsito. Había atropellado a una persona, estaba lesionada. Y él ya le había dado una parte de dinero en carácter de reparación digna a la familia. Querían como 150,000 quetzales y le había dado 70,000. Y el juez, y él le manifestó, yo le dije al juez que le manifestara eso, de que él se prometía someterse a proceso y que su garantía era que ya les había pagado. Entonces lo ligaron a proceso sin ninguna otra medida sustitutiva más de la simple promesa de él de someterse a proceso. Tuve ese caso particular. Él prometió que se iba a someter a proceso y por el arraigo que tenía, y más que todo por ser director de salud, por ser una persona respetada y conocida en Jalapa, y por haber sido una persona que había reparado en algo el perjuicio. Entonces, así, lo aceptaron así. Digamos. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado al reincidente de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAN. ¿Qué más? Siga. También quedan excluidas de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Pausa. Entonces, que no se puede otorgar medidas sustitutivas, entonces, a las personas que sean reincidentes o delincuentes habituales. Reincidente es una persona que ha sido condenado varias veces. Entonces, hay que llevar la certificación de la sentencia en donde ya fue condenado. Entonces, ya no le dan medidas. Tampoco a un multireincidente. Un reincidente es una persona, es condenado a un delito y luego es condenado a otro delito. Tenemos 2 sentencias condenatorias. Un multireincidente es más de 2 sentencias condenatorias. En homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años, plagio, secuestro, ahí no se puede aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Tampoco en todos los delitos de narcotráfico, imposición para el consumo, en promoción, estímulo a la drogadicción, promoción y fomento a la drogadicción, tráfico y almacenamiento ilícito, tránsito internacional, no se puede aplicar. Todos los delitos de narcotráfico no se puede aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Digamos. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación
proporcional con el daño causado. Ahí le falta un artículo a usted. No, falta algo ahí. Solo eso tengo. ¿Alguien tiene una redacción distinta de eso, no? Sí, Lick. Silic, Léalo usted, por favor. Oigo, el compañero no está informado. Léalo usted, por favor. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrán concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica. ¿No? Esa sí se puede otorgar ahí, pero las demás no se otorgan. Defraudación En los tributaria es las personas que están en evasión fiscal, casos especiales de estafa, de defraudación tributaria también. Sigamos leyendo. Sí, en los procesos instruidos por los delitos de adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, y de establecimientos o laboratorios clandestinos no podrán concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. ¿Qué se los estaba poniendo yo? En estas diapositivas está todo eso mismo. ¿Vieron? Vamos a hablar un poco de la falta de mérito. La falta de mérito tiene su origen cuando no concurren los presupuestos necesarios para dictar auto de procesamiento. Es decir, no existen indicios razonables y suficientes de que un sujeto indicado, señalado como sindicado, pudo haber participado en el hecho que se le imputa. No hay una sospecha fundada de los medios de investigación o de convicción, no se puede establecer que él pudo haber participado en ese hecho. Entonces, se otorga la falta de mérito. Y eso quiere decir que la consecuencia de eso es que se otorga su libertad inmediata, pero desafortunadamente eso no cierra irrevocablemente el proceso, no inhibe nueva persecución penal por el mismo delito. ¿Qué quiere decir? Si otorgan falta de mérito, el Ministerio Público se puede ir a su sede fiscal a mejorar la investigación, a conseguir nuevos elementos de investigación. A veces se da falta de mérito porque la imputación viene mal formulada. Fíjense, la relación de hechos, el Ministerio Público le imputa al sindicado no refleja realmente lo que sucedió en el escenario del crimen. Entonces le dan falta de mérito. O cuando la investigación no establece que existen indicios, pero eso no impide que el Ministerio Público se vaya a su sede fiscal, que investigue más y que se determine que esa persona pudo haber participado en ese hecho por él. También es muy frecuente otorgarla en la falta de mérito. Cuando se otorga la falta de mérito, algunas veces se pueden otorgar medidas de coerción, pero eso para evitar el peligro de fuga. Eso es muy discutido, porque ahí prácticamente si una persona se le da falta de mérito y que le den medidas sustitutivas al mismo tiempo, eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, no de autor. Prácticamente si se le están dando medidas de coerción, se estaría violando el principio de inocencia, porque prácticamente se le está dando un trato como de culpable. Leamos el artículo 272. Lo voy a leer yo para que descansen ustedes. Lo quiero explicar bien. Dice, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. Escuchen esto, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o obstaculización para la liberación de la verdad. Caso por el cual podrá ordenar alguna de las medidas previstas en la sustitución de la prisión preventiva. O sea que también lo permite, cuando hay peligro de fuga o peligro de obstaculización de la liberación de la verdad,
Cuando dicta falta de mérito, le dicta medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Eso yo no lo he visto en la práctica. Y lo discutí en unos estudios de posgrado que yo hice, lo discutimos en una clase y todos llegamos a la conclusión esa vez de que era violar el principio de presunción de inocencia. Le está dando un trato ya como culpable a la persona. Le está dando un trato porque adicionalmente es un derecho penal de autor. ¿Cómo va a ser posible que se quiera asegurar la presencia del sindicado si no hay indicios razonables de que él no cometió el delito? Que se le quiere tener como medidas de coerción, medidas cautelares, que están violando su libertad ambulatoria. Eso es violar el principio de inocencia. Está dando un trato a esa persona como un posible culpable, ¿verdad? Es importante establecer de que hay una figura que se llama revisión de medidas de coerción. ¿Hay alguna duda en cuanto a la falta de mérito? No, Lic. No, Lic. La revisión de las medidas de coerción es una institución cuyo objetivo principal es revisar una medida de coerción. Revisar, por ejemplo, la prisión preventiva. Revisar el arresto domiciliario para establecer qué circunstancias originaron esa medida y cambiarla por otra medida más benévola. ¿Sí? Eso se hace en una audiencia oral, con citación de todos los sujetos procesales y con el objetivo de variar las medidas de coerción, cambiarlas por otras menos severas. Se utiliza muy frecuente cuando hay prisión preventiva. Regularmente cuando la persona del sindicato no ha podido acreditar el arraigo en la primera declaración, entonces solicita una revisión de medidas de coerción para demostrarle al juez que las circunstancias que originaron la previsión preventiva han variado. Es decir, se llevan documentos de arraigo, se lleva el acta de matrimonio, la constancia de trabajo, la escritura de la casa, certificados de nacimiento de los hijos, una patente de comercio de su negocio. Entonces ellas se hacen variar las medidas de coerción, porque le habían otorgado medidas de coerción porque él, por ejemplo, no estaba, esta persona no había acreditado el arraigo. O por ejemplo, tengo sindicado a una persona, por ejemplo, por el delito de homicidio. Por homicidio no se puede dar medida, homicidio no se puede dar medida sustitutiva. Pero si yo demuestro que esta persona cometió un homicidio cometido en estado de emoción violenta, un homicidio cometido en estado, un homicidio preintencional, esos tienen medida sustitutiva. Entonces, si yo presento nuevos medios de convicción al Ministerio Público, por ejemplo, alguna cámara con videofilmaciones o declaraciones de testigos que demuestren que ese sujeto, o un dictamen pericial que demuestre que el disparo que recibió esa persona no le pudo haber causado la muerte. Entonces es un homicidio preintencional porque nunca quiso causar la muerte. Entonces se pide una revisión se pide una reforma del auto de procesamiento. Al tener del artículo 320 se cambia la calificación legal del delito y se cambia la calificación legal del delito y entonces eso ya permitiría cambiar la calificación legal del delito, por ejemplo, de homicidio preintencional, ¿verdad? O homicidio cometido en estado de emoción violenta. Entonces, al unísono se puede pedir una revisión de medida de coerción para que se le otorguen medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Pero es importante que para poder otorgar la revisión de las medidas de coerción con lugar el juez, porque eso se haga en una audiencia oral, tiene fundamentalmente que haberse demostrado, que ese sujeto, que las circunstancias que originaron esa prisión preventiva han variado. El código lo dice. Veamos el 277. Y dice así. Dice, primero, el 276 dice, el auto que imponga una medida de coerción o la rechace, revocarlo y resignario en el oficio. Y el 277 dice, revisión a pedido del imputado. La revisión de medidas de coerción solo puede darse a pedido del imputado y de su defensa. Dice, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta, de cualquier otro. En cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, el examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes.
El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se puede interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con fin de practicar una averiguación sumaria. Pero algo que es importante es siempre que las circunstancias primitivas hubieran variado. Yo una vez también solicité una revisión de medida de coerción porque yo tenía una persona que él vivía en la ciudad de Guatemala, pero de repente lo trasladaron de trabajo y lo trasladaron a Petén. Entonces solicité una revisión de medida de coerción y con una constancia de trabajo del Ministerio de Salud probé que lo habían trasladado al Petén. Entonces solicité una revisión de medida de coerción donde las consecuencias primitivas que le habían originado esa medida había variado porque ya su lugar de trabajo en esa época era la ciudad capital y hoy es Petén y tiene que trasladar su residencia al Petén. Por lo tanto, solicité al juez que la obligación de firmar el libro respectivo de medidas sustitutivas que hacía ante el juez de paz de Misco, del municipio de Misco, el departamento de Jalapa, ahora fuera en el municipio de Poptún, Petén, el departamento de Petén, y el juez declaró con lugar esa decisión, esa solicitud de revisión de medidas de coerción porque han variado las circunstancias. Para hacer variar, unas puede ser por el arraigo, por el peligro de fuga, acreditar que eso no se da bajo esas circunstancias. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Por favor, pregunten, tenemos ahorita un espacio para dudas ya en la parte final de la clase. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Así con una duda, que a mí me han comentado que siempre después de que ligan al auto de procesamiento del imputado, que siempre el Ministerio Público dicen que se opone a cualquier medida que le puedan otorgar. Algunas Y veces, ante esto podrían estar violando algún derecho de la persona. si ellos se están oponiendo que le otorguen medidas sustitutivas de la prisión preventiva a la persona, por ejemplo, voy a poner un caso burdo, por ejemplo, un delito de lesiones culposas que sí lo permite, o en un delito, por ejemplo, de portación ilegal de arma. Y si ellos se oponen a eso y no acreditan que hay peligro de fuga, no acreditan que hay peligro de obstaculización para la liberación de la verdad, se establece que la persona es un trabajador responsable, se establece que la persona acreditó el arraigo, se establece que es un empresario, ¿entonces? Y ellos se oponen a eso. Eso es ilegítimo, porque recuérdense que el Ministerio Público debe actuar, debe circunscribir su actuar a un criterio objetivo y puede hacer requerimientos aún en favor del imputado, artículo 108 del Código Procesal Penal. En ese caso, inclusive, podríamos hasta denunciar al fiscal, a la fiscalía, por estar violando ese principio, al régimen disciplinario del Ministerio Público, por estar violando la objetividad. Permítame un momento. Ahora, yo tuve un caso una vez que yo tenía había un fiscal en donde me pidió prisión preventiva, por ejemplo, en un hecho culposo o imprudente. Ya le habíamos dado arresto domiciliario al señor, el señor ya había pagado, casi había pagado la responsabilidad civil, y no se fundamentó en nada. Y el juez le llamó la atención, dijo, usted está violando, usted está faltando a la objetividad del Ministerio Público. ¿Cómo va a ser posible que usted esté pidiendo prisión preventiva en este caso? Cuando este delito permite la aplicación de medidas sustitutivas, cuando él ha procurado reparar el daño, cuando ha acreditado el arraigo. Imagínense eso, qué delicado. Y pues sería muy válido que el Ministerio Público pidiera prisión preventiva, por ejemplo, en estos casos de estos delincuentes de cuello blanco que se andan fugando. Cuando hablo de algunos funcionarios públicos ahorita a través que andan huyendo, algunos expresidentes o exministros que andan huyendo, pues ahí sería válido.
o cuando hay peligro de fuga, cuando el testigo ha sido amenazados que los quieren matar, que quieren matar a la familia, ahí sí, por supuesto, es válido, pero en ese tipo de casos no es válido. ¿Queda respondida su duda ahí o quiere que profundicemos más? No, ahí está bien. Gracias, Eli. ¿Alguna otra duda? Compañeros, ¿hay alguna otra duda? Por favor, este es el momento. Diga, Marvin. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mi duda es, ¿será que puede el Ministerio Público pedir, una orden de captura en un caso que yo vi, Orden de aprehensión, se llama. ajá, orden de aprehensión en contra de los sindicados, y ellos asistiendo a las audiencias o citaciones para una reconciliación al Ministerio Público y no llegarse a un acuerdo? Viene el Ministerio Público, solicita una orden de aprehensión al juez de primera instancia ¿Por qué delito es? por el delito de homicidio en grave tentativa. Ahí sí tiene que pedir una orden de aprehensión porque es una figura delictiva muy delicada. Ahí sí, No, es homicidio, no me acuerdo cómo era el delito, pero algo así estaba tipificado. O sea que la es persona, homicidio doloso, es doloso. no, la persona está que estuvo en peligro su vida, no está muerto, está vivo. ¿El homicidio cómo se provocó? ¿Bajo qué circunstancias? Porque supuestamente solo porque estuvo en peligro la vida de la persona fue que lo tipificaron así como homicidio. ¿Por peligro? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Ya le disparó, le echó un vehículo encima, ¿qué fue lo que hizo? Porque, por ejemplo, si hubiera sido un tipo que atropellaba a otro y lo mató, ahí sí tiene derecho a medidas sustitutivas. Usted es alguien, ahí sí, en esos casos sí son no hay medida sustitutiva. Entonces, en la persona, bueno, en el homicidio preintertencional sí hay medidas sustitutivas, pero sí son delitos de grave impacto y sí es razonable que se dicte que se solicite una orden de aprehensión en ese caso, porque sí es posible que la persona trate de evadir la persecución penal, trate de sustraerse a la persecución penal y entonces ahí sí en ese caso solicitarse una orden de aprehensión. Totalmente viable, totalmente adecuado. Ajá, homicidio en grave tentativa, estaba tipificado la acción esa ahí. Y el MP solicitó la orden de aprehensión al juez. Y el juez no dictó la orden de aprehensión, sino Una primera declaración. convocó a una audiencia de ofrecimiento de anticipo de prueba, por no sé por qué. Pero para poder dictar una sentencia de ofrecimiento de prueba tenía que haber obligado a proceso antes, no podía ser. Ajá, estaba yo vi bien feo el procedimiento ese porque no podía se ir. fue al ofrecimiento de anticipo de prueba, no había ningún... Después podía haber dicho, bueno, no le voy a dar una orden de aprehensión, pero le voy a citar una primera declaración. Pero no se puede llevar un anticipo de prueba si antes no está ligado. ¿Hay alguna otra duda, Marvin? Solamente di gracias, mi amable. ¿Algún otra compañero que quiera preguntar? ¿Alguien más? Bueno, compañeros, entonces vamos a dejar esta sesión por aquí. Vamos a dejar por aquí el día de hoy. Para mí ha sido un gusto pues haber compartido ya en lo que va de este año con ustedes.